Bendiciones y más bendiciones. Espero que sean prosperados y bendecidos en todo lo que hagan y que nunca ha de faltar el pan en la mesa, nunca faltará la provisión en tu casa. Muy bien, seguimos estudiando. Tenemos algunos días ya de estar en el tema del nacimiento del nuevo orden mundial. Hemos hablado de la bestia, hemos hablado un poquito sobre las puertas del infierno, todas esas entidades, esas puertas negativas, oscuras, que están en lo profundo del Averno, en los mundos, en los mundos, toda esa cuestión que Dios tiene de alguna manera un mensaje. Pero ¿por qué hablamos de esto? Bueno, para que le temamos más al Señor, porque el que puede destruir el alma y el cuerpo y lanzarlos ahí, por eso pues mucho temor con nuestra salvación. Gracias, amados, que Dios les bendiga profundamente. Es el deseo de mi corazón y que el Señor siempre los bendiga en todo lo que hagan. Muy bien. Pueda que mi tema sea controversial, sea polémico, no importa. Estoy dentro de la palabra y es lo que me da seguridad, mucha seguridad, porque estoy totalmente seguro de lo que hablo, de lo que digo, a la luz de la palabra. No está bajado de internet, de un libro. Aquí estamos centrados, firmes en la palabra y para eso Dios nos ha preparado para estar listos y pues exponer la palabra de Dios. Capítulo 1 el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos hoy a ver las características del anticristo. Medite bien este tema, las características del anticristo. Pero el Señor Jesús nos habló aquí en el capítulo 5 de San Juan y dijo así: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo, versículo 43 del capítulo 5, yo he venido en nombre de mi Padre, dice el Señor, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, aquel recibiréis. Con este verso es posible que nosotros conozcamos el nombre del anticristo. Es posible reconocer el nombre del falso profeta y del anticristo. El Señor dijo: a mí no me recibe, pero a otro que viene en su propio nombre, aquel recibiréis. ¿Y cuál es el nombre? Bueno, pues está reservado, pero es posible que se conozca ya el nombre, porque aquí dice: viene en su propio nombre. No lo envía más que Satanás, el dragón. Bien, el Evangelio de Juan, que lo escribe precisamente el apóstol Juan, es el mismo que escribe también la primera epístola universal de Juan. En el capítulo 2 es el que escribe la primera, segunda y tercera epístola. Y es el que escribe también el Apocalipsis. Es decir, que este hombre tiene tanta revelación y habló mucho sobre este personaje. En el capítulo 2 del libro de la primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 18 dice: hijitos, ya es el tiempo final. Como vosotros habéis oído que el anticristo, la persona, ese hombre, ese superhombre, que ya vamos a hablar de las características y los diferentes nombres que tiene, cómo lo registra las Escrituras con los diferentes nombres y características. Entonces dice aquí: oído que el anticristo ha de venir. Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Y Juan lo habló hace ya casi 2000 años. Y estamos cerrando ya precisamente el tiempo final. Si esto es por eso es que estamos hablando de este tema, porque hoy se está hablando de la preparación de la novia, la preparación de nuestras vidas,
una vida consagrada a la preparación de la novia y por ende estamos hablando de los temas que hay que hablar, lo que antes quizás no se hablaba, quizá era un tabú, la ignorancia misma que existía, pero hoy lo podemos hablar con toda seguridad. Siempre en el capítulo 1 de la primera epístola de Juan y el capítulo 1, verso 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Juan es el mismo que está describiendo. En el capítulo 4 y versículo 3 siempre de la primera epístola dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Juan afirma que ya está en el mundo. ¿Qué mundo? El mundo espiritual, el mundo literal. Será Europa, será Francia, Alemania, será Turquía, será la comunidad árabe. ¿Dónde? Bueno, por un lugar ha de estar ya. Entonces, el mismo Juan que tiene esa revelación de ese hombre en el capítulo 13 y versículo 1 de Apocalipsis dice, yo me paré sobre la arena del mar, estábamos hablando del mar Mediterráneo, porque ahí está el acontecimiento, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono, grande potestad. Aquí tenemos una concentración de ese poder. Muy bien, pero entonces Pablo ahora, porque eso es lo lindo de las Escrituras, que ningún hombre se contradice, ni las Escrituras mismas se contradicen, al contrario, todas se encajan. Todas las Escrituras tienen una sola interpretación, es decir, ella misma se interpreta. Yo estoy tratando de interpretar algo, pero las Escrituras ellas mismas se interpretan, ¿no? Ese es impresionante. Ahora, en el capítulo 2 de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses dice así, hablando precisamente de este personaje que estamos hablando, dice, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Ese es el terreno del anticristo y ese es el peligro que hay en el mundo hoy. La iglesia tiene que estar despierta, la iglesia tiene que estar alerta, la iglesia que tiene que estar en amor a la palabra, a la presencia, a la santidad, a la pureza, a la justicia, porque el tiempo llegó. El tiempo llegó. No estamos bromeando, esto no es un juego, esto es algo serio, serio y delicado. Pablo dice que guardemos nuestra salvación con temor y con temblor, porque hay de aquellos que fueron iluminados, hay de aquellos que gustaron la buena palabra y el don celestial y los poderes del siglo venidero y recayeron, que vuelvan a otra vez a ser restaurados. Es peligroso porque dice que fueron iluminados. Y si fuimos ya iluminados, significa que tenemos una responsabilidad con la palabra y con Dios. Por eso, cuando dice aquí, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es darle las espaldas a Dios. Está la apostasía reversible y la apostasía irreversible. Las dos tienen una connotación tremenda, pero no es mi tema en este instante, porque quiero ir viendo sobre la persona del anticristo. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose, levantándose contra todo lo que se ama a Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como haciéndose parecer a Dios. Es decir, que en la época cuando el anticristo ya estará el templo también, porque los judíos estarán ofreciendo otra vez los sacrificios como en el Antiguo Testamento, y ahí entrará el anticristo y se sentará en el trono, ahí en el lugar más sagrado para los judíos, ahí se sentará el anticristo y será la abominación, como lo hizo Epifanes allá hace muchos siglos en el capítulo 8 del libro de Daniel,
cuando dice la historia que este hombre ofreció una marrana ahí en el lugar más sagrado. Por eso Jesús advirtió en el capítulo 24, verso 15 y 16 del libro de Mateo: cuando veas esto, ¿qué cosa? Cuando veas la abominación espantosa, desoladora. Esa es la abominación espantosa, cuando el anticristo esté ahí sentado haciéndose parecer a Dios, como dice aquí, oponiéndose, levantándose contra todo lo que se llama Dios, tanto que se asiente en el templo de Dios, haciéndose parecer a Dios. Pero no os acordéis cuando estaba todavía con vosotros y os decía esto, dice Pablo. Ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera que sea quitado de aquel que lo impide. Y eso es otra palabra que tengo que aclarar, ese término que nos han dado un lavado de cerebro en la teología, esa palabra de que impide. Y han hablado mucho de la iglesia del Espíritu. Creo que no es la interpretación correcta, pero no es el tema. Entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida la epifanía, no la parucía, la epifanía, sí. Aquel inicuo cuyo advenimiento, según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Esa es la personalidad del anticristo. Ahora, vamos a caminar porque aquí hay algo muy interesante. Entonces yo quisiera que viéramos un poquito en esta oportunidad, ya adelantando un poquito más en los cuadros que tenemos aquí. Y vamos a ver muy bien. Aquí vamos a ver los nombres que se le atribuyen a este personaje. En el capítulo, y lo vamos a dejar solo en esta parte, porque la otra parte pues ya vamos a hacer un comentario sobre cada uno de los nombres y hay mucho que todavía hablar, mucho que caminar. Muy bien, esos nombres que se le atribuyen a esta persona, a esa personalidad, a ese personaje, pues, el primer nombre que encuentro es el asirio, el asirio. Y eso tiene que ver mucho ojo con lo que está pasando en Turquía. Esto es impresionante. El presidente famoso Erdogan, este personaje que ya está teniendo una relevancia en este mundo. Erdogan, es tremendo lo que viene a este mundo, pero está acaparando mucho más terreno, recuperando el imperio y bueno, hay tanto que hablar ahí, pero estoy en esto. Isaías capítulo 14, 25 de Isaías habla del asirio, En el capítulo 14 y 12 del mismo libro de Isaías, en el próximo video le vamos a dar ya lectura también. Se llama Lucero, hijo de la mañana. Está hablando de Luzbel. El capítulo 14, 12. En Zacarías 11, 17 nos habla del pastor inútil. En Tesalonicenses 2:3 que acabamos de leer dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos esos nombres se le atribuían a este personaje. En Primera de Juan 4:13 recuerden que ya vimos que 4 veces lo menciona como el anticristo y una vez como los anticristos. Ahí habla claramente el anticristo. Solo que en el libro de Apocalipsis que lo menciona ya no aparece la palabra anticristo, sino aparece la palabra la bestia. La bestia. Porque hay puntos de vista de parte del hombre y hay puntos de vista de parte de Dios. Fíjense, el capítulo 2 del libro de Daniel describe aquella imagen que le fue revelado a Daniel. La imagen ahí que tenemos del libro de Daniel de los 4 poderes, de las 4 potencias, Babilonia, los medos y persas, los griegos y Roma y las 10 ciudades, o sea, la mezcla que hay entre los pies de la imagen.
Entonces, este es el punto de vista del hombre. El hombre lo ve como una imagen, algo sobresaliente en el poder político, en la inteligencia, en la filosofía, en todo lo que nació en Grecia, la cuna de Marte, la cuna de la inteligencia, de la sabiduría, de las artes, del deporte, de toda esa también del campo de la mitología. De eso hay mucho, mucho que hablar, pero también de Roma. La potencia de Roma, cuando se unió el poder el poder de Grecia y Roma, el poder greco-romano. Ese poder greco-romano fue terrible, terrible, terrible. Y finalmente pues tenemos ya la profecía final de los 10 dedos, que nos habla de parte de hierro y de barro, esa mezcla. Pues bien, entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero el capítulo 7 del libro de Daniel describe ya no la imagen del capítulo 2, sino describe la imagen ya puramente de bestias. Porque en el capítulo 2 es desde el punto de vista del hombre y el capítulo 7 desde el punto de vista de Dios. Para los hombres es una imagen maravillosa. Para Dios son bestias. Por eso aquí dice en el capítulo 4:3 habla del anticristo, el rey que hará su voluntad. Daniel 12:11 habla de este rey que hará su voluntad. También en ese capítulo 11 nos habla, dice que se cuidará del amor de las mujeres. Pues según los estudiosos y la teología, dicen muchos que será homosexual. La bestia, el capítulo 13 que hemos leído varias veces, el rey del norte, Daniel 11:15, el príncipe de este mundo, capítulo 12, verso 31 de Juan, y el 14:30 del mismo libro de Juan, y Juan 16:11. Aquí tenemos la descripción de este personaje que ya pues obviamente tenemos los nombres y que se le atribuyen. Pero luego estaremos viendo las acciones principales del anticristo en su manifestación. Eso lo dejaremos para el próximo video. Prácticamente estamos en el, creo que séptimo video, ¿no? Séptimo video para que usted tenga la secuencia del estudio del anticristo, que es la bestia. Por hoy quiero bendecirlos. Alguien me ha dicho, tenido varios mensajes, dice, hermano Belarmino, pero ya no nos bendijo, ya no oró por nosotros. Qué bueno, me encanta que están ahí pues atentos y pues viendo realmente con mucha entereza, con mucha pues mucha hambre la palabra del Señor. Déjenme bendecirlos y oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te pido que tu mano esté sobre cada una de las familias que han tenido el privilegio de escucharnos y de poder llegar hacia ellos. Padre, hoy bendecimos a los ministerios primarios, bendecimos, Padre, a tu iglesia en el mundo, bendecimos a tus santos donde quiera que estén, Padre, bendícelos, llénalos de tu gloria y de tu presencia, Padre, y danos la revelación cada día más de tu palabra, porque aún hay mucho más profundidades. Padre, que no falte el pan en la mesa, no falte bendición para sus hijas y sus hijos, y que proveas, oh Dios, trabajo, y en esta, Señor, en nuestra nueva pues etapa del coronavirus, donde ya prácticamente todo el mundo comienza el reinicio de sus labores y funciones, provéeles trabajo y bendición. Como ministro y autoridad, los bendigo en el nombre del Todopoderoso. Sean benditos para la gloria del Dios de la gloria. Amén y amén.